hígado, páncreas y vaso, ¿no? Sí, eso es lo que nos tocaría ver. ¿Dónde está? Doctor, ¿logra visualizar? Ya estoy compartiéndolo. Sí, Ya. sí se ve. ¿Cuántos hay ya en la clase? ¿17? Sí, doctor, somos 19. Ya. Seguro ya se Vamos, irán uniendo mis compañeros. ya, podemos comenzar entonces. Ya está bien, doctor. Ok. Bien, buenas tardes. Ahora vamos a revisar la evaluación del hígado, páncreas y del vaso. Ok, la siguiente, por favor. La siguiente. Este es un esquema de Netter en el cual vemos las relaciones del hígado con las vías biliares, con el duodeno y con el páncreas, ¿no? La siguiente. De la cara anterior del hígado, en el ligamento falciforme. La vesícula biliar está en la parte inferior, ¿no? En la fosa biliar, en la parte casi central del hígado. La siguiente. Ahí está viendo la cara inferior del hígado, ¿no? La vesícula biliar, el hilo hepático, donde están los principales vasos, tanto la arteria como la vena porta, las vías biliares y también su relación con la vena cava inferior, ¿no? Esos datos anatómicos son importantes cuando uno analiza o evalúa las imágenes. La siguiente. Bien, comenzaremos con el hígado. El método más accesible y útil para evaluar el hígado viene a ser la ecografía. Podemos usar otros métodos, por ejemplo, tomografía o resonancia, pero esos son estudios secundarios, ¿no? Inicialmente el hígado se ve perfectamente con la ecografía, ¿no? Ahí podemos distinguir una serie de patologías, por ejemplo, trastornos funcionales crónicos como la cirrosis, presencia de lesiones en su interior, como puede ser un absceso hepático o lesiones tumorales, ¿no? El hepatocarcinoma o metástasis hepática. El hígado es uno de los órganos que con más frecuencia se compromete por metástasis, ¿no? Generalmente metástasis del tubo digestivo. Igual, dentro de la evaluación del paciente con ictericia, que es el incremento de la bilirrubina en la sangre y luego la pigmentación que es la ictericia, la ecografía es un método muy bueno, ¿no? Porque nos permite distinguirlas si es que esta ictericia es de origen
prehepático, hepático o poshepático. Sería un cuadro de tipo obstructivo. Entonces, en resumen, la ecografía es un excelente método para evaluar el hígado. La siguiente. La tomografía sería tal vez en segundo lugar. O sea, cuando tenemos una lesión hepática y queremos evaluar de mejor manera, por ejemplo, un cáncer de hígado, por decir, podemos recurrir a la tomografía, ¿no? La tomografía se hace sin contraste y con contraste y nos permite caracterizar de mejor manera la lesión. La siguiente. Igual otra imagen de tomografía, un poco más abajo, estamos viendo ahí en la parte central de esta imagen lo que es el páncreas, ¿no? El páncreas se ve perfectamente con tomografía. A la derecha está el hígado y luego hacia atrás están los riñones, ¿no? La siguiente. Acordarse de la irrigación. Acuérdense de eso, el hígado tiene dos tipos de irrigación. Una depende de la vena porta, que lleva, como ven ustedes, casi el 80% del aporte del oxígeno. Y luego el restante 20% depende de la arteria hepática, que nace de la aorta, ¿no? Que nace de la aorta. Este dato es importante sobre todo para analizar cuando hay lesiones nodulares, si dependen de la arteria hepática o dependen de la vena porta, ¿no? Entonces, es importante conocer esto. Por ejemplo, las neoplasias de hígado malignas, el cáncer hepático, depende mucho de su vasculatura de ramas de la arteria hepática. Así es. Es por eso que hacemos un estudio, cuando ponemos contraste, ponemos estudios dinámicos, ¿no? ¿Qué es un estudio dinámico? Es un estudio con contraste, pero que se toma en varias fases. Una fase temprana, que es la primera, que se llama fase arterial, en el cual el contraste básicamente está en la aorta y sus ramas principales, en este caso en el tronco celíaco o la arteria hepática, ¿no? Es una fase arterial, una fase bien temprana. Luego una fase un poco más tardía, que se llama fase portal, en el cual la mayor parte del contraste ya no está en las arterias, sino está en la vena porta, ¿no? Que es la segunda. Y luego tenemos una fase de equilibrio, que es una fase más tardía, generalmente a los 120 segundos de haber inyectado el contraste, se llama fase tardía o de equilibrio, ¿no? Entonces, cuando hacemos estudios dinámicos del hígado, por ejemplo, hacemos un estudio sin contraste y un estudio en fase arterial, fase portal y de equilibrio. Son 4 estudios, digamos, que hacemos cuando dinámicamente evaluamos el hígado. Y lo usamos básicamente cuando tenemos una tumoración. Cuando tenemos una tumoración en el hígado y queremos tener mejor información con el contraste, ¿no? Entonces, como les comentaba, por ejemplo, el cáncer de hígado realza, capta más contraste en la fase temprana, en la fase arterial. En cambio, la metástasis generalmente captan contraste poco más tarde, en la fase portal, ¿no? Entonces, cuando uno hace el estudio y hace las diversas fases, podemos caracterizar más o menos qué tipo de lesión es la que tiene el paciente. La siguiente. Bien, una de las lesiones comunes, frecuentes en el hígado son los quistes, ¿no? Los quistes, ya sabemos que son contenido líquido y por lo tanto se ven perfectamente con la ecografía, ¿no? Estamos viendo acá dos imágenes quísticas, son imágenes ovoideas que pueden ser únicas o varias, de paredes generalmente bien definidas, anecoicas, o sea, no hay ecos en su interior, y que producen refuerzo de la sombra de las de ultrasonido, ¿no? O sea, detrás del quiste da la impresión de que hubiese mayor señal, se ve más blanco, ¿no? Y eso es por la presencia de líquido. Entonces, cuando tenemos quistes, por ejemplo, la ecografía es suficiente para hacer el diagnóstico. La siguiente. Esta es la imagen típica de un quiste en ecografía, vean. Una imagen redondeada,
de bordes definidos, anecoica, y vean ustedes, detrás del quiste, cómo se ve incremento de señal, ¿no? Eso se llama refuerzo acústico posterior. Y esto indicando que esa imagen anecoica es líquida. Y eso hace que detrás del se incrementa la señal, ¿no? Es característico de un quiste, independiente cuál sea su causa, puede ser un quiste simple, digamos, un quiste de retención biliar, o también puede ser, por ejemplo, un quiste diatídico. Van a ser similares las características en la ecografía. La siguiente. La siguiente, por favor. Doctor, ¿está logrando visualizar? No, no, acaba de salir. A ver, ya volvió. A ver. Ahora sí. A ver. Ahora sí, una tomografía. Podemos seguir, ¿no? Los quistes también se pueden ver con tomografía. Regresa, por favor. Bien, esta es una tomografía del abdomen donde se ve una lesión lobulada, hipodensa, de bordes definidos, homogéneos, el mismo tono tiene, ¿no? Y que corresponde a un quiste, ¿no? Es un quiste bastante grande, pero es un quiste simple, por ejemplo, ¿no? Entonces la tomografía también nos permite visualizar los quistes. La siguiente. O pueden ser, como en este caso, vean, un estudio de tomografía con contraste y el hígado tiene un sinnúmero de imágenes redondeadas hipodensas, ¿no? Que son imágenes quísticas, ¿no? En este caso, por ejemplo, corresponde a lo que se llama una enfermedad poliquística. Cuando veamos riñones y vías urinarias, veremos que una patología bastante frecuente son los riñones poliquísticos, ¿no? Hay riñones que tienen múltiples quistes bilaterales, enfermedades con tendencia hereditaria, ¿no? Pero muchas veces estos pacientitos que tienen poliquistosis renal tienen también quistes en el hígado, quistes en el vaso, quistes en el páncreas, ¿no? Es una enfermedad poliquística. Y siempre los quistes van a ser similares, ¿no? En ecografía anecoico con refuerzo acústico, en tomografía hipodenso, ¿no? Y tampoco no capta el contraste. La siguiente. El absceso hepático puede ser bacteriano, como puede ser parasitario, por ejemplo, por ameba. Es una colección de pus dentro del hígado, ¿no? En adultos es bien frecuente que sea el Escherichia coli, el germen causante de absceso hepático. Y eso se diagnostica perfectamente con una ecografía. La siguiente. En tomo también se puede observar, igual que en la ecografía, ¿no? La siguiente. Vean cómo es una imagen de un absceso en una ecografía. Estamos viendo el hígado y hay una imagen heterogénea, un poco hipoecoica, un poco oscura, ¿no? Pero heterogénea, de bordes bastante bien definidos, que corresponde a una lesión focal dentro del hígado y que en este caso corresponde a un absceso hepático. Es un absceso hepático visto con ecografía. La siguiente. El mismo absceso, digamos, pero visto con tomografía. Igual se va a ver una imagen nodular, tamaño variable, su densidad generalmente es heterogénea. Y como en este caso, vean, se están viendo varias imágenes bien hipodensas, ¿no? Con densidad aérea. Y los abscesos con mucha frecuencia pues tienen gérmenes que producen aire, ¿no? Anaerobios. Entonces, cuando uno ve una imagen con este tipo, con tomografía,
Es una imagen localizada con contenido aéreo en su interior. Una de las primeras posibilidades es que sea un absceso hepático. La siguiente. Otro absceso, vean, imagen ovoidea, hipodensa, bordes más o menos definidos, pero que tiene aire en su interior, ¿no? El hecho de que tenga aire ya prácticamente nos dice que estamos frente a un absceso hepático. La siguiente. De los tumores dentro del hígado hay tumores benignos y hay tumores malignos, o sea, cáncer. De los benignos, el más frecuente es este. Se denomina hemangioma. ¿Okay? Es un tumor que es más frecuente en el sexo femenino. Son tumores bien vascularizados. ¿Okay? Pueden ser únicos, como pueden ser varios, y pueden alcanzar tamaños bastante importantes, ¿no? Pues a veces algunos de ellos se denomina hemangioma gigante cuando superan los 10 centímetros de tamaño. La siguiente. ¿Cómo se ve el hemangioma? En ecografía es una imagen nodular de tamaño variable, única o múltiple, ecogénica, o sea, es blanca, como se ven en estas imágenes. Entonces, los nódulos blancos, ecogénicos, son muy sugerentes de hemangioma. Son muy sugerentes de hemangioma. La siguiente. La siguiente hemos visto absceso hepático. Esto, otro hemangioma, vean, donde está la flecha amarilla, y el otro que está con un incremento, digamos, un incremento en la imagen en cuanto a sus dimensiones, que es lo que estamos notando dentro del hígado, un nódulo pequeño, ecogénico, ¿no? Ecogénico, blanco, y de bordes bastante definidos, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos en un paciente, por ejemplo, asintomático, o que se hace la ecografía por descartar cactus en la vesícula, por decir, y nos topamos con esta imagen, lo más probable es que sea un hemangioma hepático, ¿no? También algunos tumores que dan metástasis al hígado pueden dar nódulos ecogénicos, ¿no? Sería un diagnóstico diferencial. Pero es importante el cuadro del paciente, o sea, cuál es el antecedente, por qué se hace la ecografía. La siguiente. Un hemangioma más grande, visto en dos secuencias de resonancia, ¿no? La izquierda es hipointensa y la segunda es un T2 bastante brillante, una imagen hiperintensa. La siguiente. El cáncer hepatocelular o el hepatocarcinoma es una lesión sólida que nace en el hígado, ¿no? La siguiente. La siguiente, por favor. Es el tumor primario más frecuente en el hígado, maligno me refiero. Vean, es muy frecuente en pacientes que tienen cirrosis de fondo, ¿no? O sea, los pacientes que tienen cirrosis hepática tienen una alta probabilidad de desarrollar cáncer hepático. Se ha ido la imagen, León. Doctor, sí estoy presentando, ¿no está logrando visualizarlo? Ahorita no, se ha ido. A ver, voy a volver a compartir, a ver. A ver.
Ahora, doctor, ¿logra visualizar? Estoy compartiendo ya. Pero No, espérame ahorita un no. momentito. A ver, Están apareciendo solamente los, ahora. no, de los asistentes nomás. No, no está Ah, apareciendo. chicos, ¿los demás están logrando visualizar? Sí, sí logra ver. Doctor, si vuelve a salir si sale de la llamada y vuelve a ingresar, por favor. A ver. Ok, ahora estamos viendo, vean, estamos hablando sobre el cáncer hepático, el carcinoma hepatocelular. Ahí hemos dicho que es muy frecuente en pacientes que tengan cirrosis, ¿no? El 80% de los hepatocarcinomas se anidan en un hígado cirrótico. Ok, pues es importante tener ese antecedente. La siguiente. Entonces, cuando hacemos ecografía y nos encontramos en un paciente con cirrosis, ¿de acuerdo? Podemos ver una serie de nódulos, imágenes nodulares en el hígado, y la mayor parte de ellos son nódulos regenerativos, ¿no? Que están produciendo por la cirrosis hepática. Pero algunos de estos nódulos pueden ser ya no solamente regenerativos, sino neoplasias, o sea, un hepatocarcinoma, ¿no? Entonces, en la ecografía podemos ver muchos nódulos y no saber cuál de ellos pudiese ser un nódulo de hepatocarcinoma, ¿no? Entonces, para eso utilizamos habitualmente la tomografía o de repente la resonancia con contraste y con estudio dinámico. Sé que hemos conversado, ¿no? Fase arterial, fase portal y de equilibrio. Con la finalidad de ver cómo ese nódulo se comporta con el contraste, ¿no? Si el nódulo realza su contraste en la fase arterial o en una fase tardía, estamos asumiendo que ese nódulo depende su irrigación de una rama de la arteria hepática. Y esto es característico de el carcinoma hepatocelular. Entonces, si hago una tomografía y en fase arterial noto que ese nódulo enciende, realza con el contraste, estamos viendo que es muy característico de que sea un hepato CA. ¿De acuerdo? De nuevo se ha ido la imagen. Doctor, ¿no está logrando visualizar? No, ha salido. Qué raro, a ver. Está bien, pero Doctor, mis compañeros me indican de que sí se está viendo normal. Al parecer es problema de usted. sí, pues sí. Pero no veo. Recién está apareciendo, ¿eh? Ahora ya. Ya, doctor. Entonces, como les decía, con tomografía uno puede analizar la característica vascular del nódulo. Ya. Entonces, si el nódulo realza en fase arterial, lo más probable es que sea un hepatocarcinoma. Es bien característico, ¿no? Los nódulos metastásicos, por ejemplo, realzan, pero en una fase más tardía, en una fase portal. Entonces, es importante ver cómo se comporta en cada fase. Entonces, cuando tenemos un nódulo hepático y queremos mejorar, digamos, sabemos que es un nódulo sólido, pero no sabemos qué es, debemos hacer una tomografía o una resonancia, pero en varias fases, ¿no? La siguiente. Acá estamos viendo una tomografía
que está mostrando una tumoración que capta contraste a nivel del hígado bastante extensa y que corresponde a un hepatocarcinoma, ¿no? Un hepatocarcinoma. La siguiente. También podemos caracterizar con resonancia. O sea, con el gadolinio también podemos ver cómo se enciende la tumoración, ¿no? Y esto sucede en el caso de hepatocarcinoma, ¿no? A la izquierda está sin contraste, a la derecha está con contraste, o sea, con gadolinio. La siguiente. Se salió. Mm, A ver, de intenta nuevo, ver. a Sí, ver, igual doctor, que... voy a volver a presentar en una sola pestaña. Me espera un momentito, tal vez ahí esté mejor. A ver. Doctor, ¿ahora logra visualizar? Sí, Ya está bien. nada. Bien, aquí estamos viendo imágenes de metástasis hepática, ¿no? Las metástasis en el hígado habitualmente no son únicas, sino son múltiples. ¿Ok? Entonces vean nódulos. Abajo están viendo un nódulo con ecografía, son nódulos varios, algunos son blancos, ecogénicos, otros son más oscuros, hipoecoicos, múltiples. Y arriba, donde está la tomografía, están viendo cómo esos nódulos captan su contraste generalmente en la periferia. El hecho de que en la parte central se ven oscuras es porque ahí no ha llegado la irrigación. Son generalmente nódulos con necrosis central, ¿no? Entonces la ecografía es un buen método, pero también se puede ver con tomografía, ¿no? Y como les vuelvo a decir, las metástasis son generalmente múltiples. La siguiente. Esta es una pieza ya anatómica en la cual están viendo la superficie del hígado con una serie de nódulos, ¿no? Nódulos rosados, blanquecinos, ¿no? De tamaño variado, múltiples. Entonces, esta es la imagen de una pieza anatómica con metástasis. La siguiente. Bien. Hablemos algo sobre cirrosis, ¿no? La cirrosis es un trastorno funcional crónico del hígado, ¿no? En el cual hay cambios anatómicos al final. Entonces son hígados generalmente pequeños, de superficie irregular, multinodular, con signos de hipertensión portal, una vena porta prominente, en varices, esplenomegalia, ¿no? Todo es el contexto de una cirrosis hepática. Y uno puede hacer el diagnóstico de cirrosis por imágenes, pues con una ecografía, porque todo lo que esté comentado se ve en la tomografía. Pero también puede
visualizar con una tomografía o con una resonancia, ¿no? La siguiente. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver en la cirrosis? Vamos a ver primero, inicialmente, generalmente una infiltración grasa, una esteatosis hepática, habrá hepatomegalia, la fibrosis que se va acentuando poco a poco va produciendo irregularidades de la superficie del hígado y se van formando nódulos regenerativos, es lo que caracteriza la cirrosis, un hígado disminuido de volumen, de superficie irregular, multinodular. Podemos ver signos de hipertensión portal, ¿cuáles son? Incremento del diámetro de la vena porta o esplenomegalia, ¿no? Esplenomegalia. Puede desarrollarse también ascitis en una paciente con cirrosis, ¿no? Hay una hipoaluminemia por falta de función hepática y eso condiciona que el líquido se extravase, ¿no? Y podemos tener ascitis. La siguiente. Ahí vean una ecografía, vean un hígado, el lóbulo derecho, y lo que está rodeando al hígado son imágenes anecoicas, ¿no? O sea que es líquido. O sea que este paciente tiene ascitis, que nos permite distinguirlo muy bien del hígado, pero el hígado es de menor tamaño y la superficie es irregular, ¿no? Irregular. Esto es lo característico de una cirrosis hepática. La siguiente. Vean acá imágenes de cirrosis, tanto con ecografía como con tomografía, ¿no? Ambos son buenos métodos, pero inicialmente pues hacemos el diagnóstico con ecografía porque es mucho más económico, mucho más accesible, no usa radiación, o sea, tiene una serie de ventajas, ¿no? La siguiente. Ahí vienen ejemplos de ascitis. En la izquierda superior estamos viendo ascitis intestinales rodeadas por un contenido líquido, o sea, negro, anecoico. Igual a la derecha ven como el hígado y el riñón y contenido anecoico en su periferia, ¿no? Eso indica ascitis. La siguiente. Es una cirrosis, por ejemplo, con tomografía, en el cual lo que único que uno ve es un hígado grande, es una hepatomegalia, pero su densidad es homogénea, ¿no? Y lo que sí llama la atención es que el vaso también es grande, ¿no? La siguiente. Es una esplenomegalia, ¿ven? Un vaso grande. Entonces, este es un signo de hipertensión portal en un paciente con cirrosis. La siguiente. Bien. Con esto hemos visto las principales patologías a nivel del hígado. Vamos a acabar esta parte viendo al páncreas. El páncreas, ¿cómo lo evaluamos? Un buen método es la ecografía, ¿no? A veces el problema que tenemos para ver el páncreas es cuando el paciente tiene distensión gaseosa intestinal, ¿no? Entonces, el duodeno está lleno de aire, por ejemplo, entonces no deja pasar el sonido y no podemos ver el páncreas, ¿no? En ese caso, el mejor método viene a ser tomografía. Puede ser tomografía. Siguiente. Esto es como si un páncreas normal, con ecografía, ¿no? Entonces, la imagen es bastante típica, se encuentra por delante de la aorta y la arteria mesentérica superior y se ve tanto la cabeza, el cuerpo y la región caudal del páncreas. Entonces, ecográficamente el páncreas se ve muy bien con ecografía. La siguiente. La radiología simple pues no da mayor información, ¿no? Estamos viendo casos de pancreatitis aguda, diagnóstico de pancreatitis es clínico y de laboratorio, no es diagnóstico de imágenes, ¿no? Si la clínica y el laboratorio van con pancreatitis, por más que la ecografía o tomografía salga normal, siempre va a ser una pancreatitis, ¿no? Entonces, habitualmente por eso, para el diagnóstico de pancreatitis, no pedimos
en la ecografía o tomografía, ¿no? Porque puede salir normal, sin embargo es una pancreatitis, ¿no? La siguiente. En algunos casos podemos ver líquido inflamatorio rodeando el páncreas, ¿no? Podemos tener un páncreas aumentado de volumen en forma difusa, un poco más oscuro, hipoecoico por el edema que está presentando, y líquido que está rodeando al páncreas, ¿no? Esto se puede ver en ecografía como también se puede ver en tomografía. Entonces, son los métodos para hacer el diagnóstico, más que el diagnóstico, confirmar la posibilidad, ¿no? Porque si sale normal, como le vuelvo a decir, el hecho de ver normal al páncreas no me dice que no sea pancreatitis aguda, ¿no? El laboratorio es mucho más importante. La siguiente. Esta es una imagen de una pancreatitis, una pieza operatoria de una paciente con pancreatitis aguda, ¿no? Como las secreciones, las enzimas destruyen prácticamente al páncreas, ¿no? Digieren al páncreas. La siguiente. La pancreatitis aguda tiene complicaciones, tiene varias complicaciones. Una de ellas es de que este pancreatitis se infecte y se formen abscesos, ¿no? El absceso, como ya les dije, son imágenes redondeadas, tamaño variable, con realce periférico con el contraste, y que muchas veces presentan aire en su interior, ¿no? El hecho de que tenga aire en su interior ya nos está indicando de que esto es un absceso, ¿no? Son gérmenes que están produciendo aire, habitualmente gérmenes anaerobios, ¿no? Y eso se puede ver con ecografía, pero se ve también con más detalle con tomografía. Una complicación de la pancreatitis son los pseudoquistes pancreáticos. Son como cavidades rodeadas por tejido pancreático y llenas de líquido. Eso es el famoso pseudoquiste pancreático. Y se puede ver con eco como también con tomografía, ¿no? La siguiente. La pancreatitis crónica, en cambio, puede ser sospechada con rayos X simple de abdomen, ¿no? En el cual vamos a ver calcificaciones horizontales en la región del epigastrio. Cuando uno ve eso en una radiografía simple, sospecha que el paciente tenga pancreatitis crónica, ¿no? Pancreatitis crónica. Las calcificaciones también se pueden ver con tomografía con mejor detalle, evidentemente. La siguiente. El cáncer de páncreas es un cáncer muy agresivo. Vean ustedes, estadísticamente hablando, ocupa el segundo lugar, digamos, en los cánceres que comprometen la región gastrointestinal. El cáncer de páncreas se ubica principalmente en la región cefálica, ¿ok? Y por eso es que produce ictericia, ¿no? Porque cierra, comprime la vía biliares. Es muy raro hacer detección temprana de cáncer de páncreas, ¿no? Generalmente cuando diagnosticamos cáncer de páncreas, este ya está bastante avanzado. En estadio inicial no da síntomas, ¿no? El paciente, pues ni el médico piensa en esa posibilidad. Característicamente el carcinoma de páncreas, como se ubica casi el 90% en la cabeza, produce obstrucción de las vías biliares, ¿no? Obstrucción de las vías biliares y por consiguiente ictericia. O sea, el paciente viene con los colores, con las escleras, la piel amarilla, ¿no? Por la ictericia. Generalmente es una ictericia silenciosa, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que el paciente está con la ictericia, puede palparse incluso la vesícula, sin embargo, no tiene dolor, ¿no? Entonces, un paciente con esas características y que esté por la quinta, sexta, séptima década de la vida, una buena posibilidad es de que esto sea un cáncer de páncreas, ¿no? Y ya, claro, en ese momento es un carcinoma avanzado, probablemente no hay solución quirúrgica para él. La siguiente. Bien, acá estamos viendo tomografías de cáncer de páncreas en la región de la cabeza.
captan habitualmente contraste. La siguiente. Lo ideal sería hacer un diagnóstico como en estas imágenes, ¿no? Un cáncer pequeño y por lo tanto puede ser posible erradicarlo con cirugía, ¿no? Cirugía generalmente es una cirugía grande, ¿no? Pero hay chances de que se cure, ¿no? Pero generalmente el cáncer, como es poco sintomático y cuando da síntomas ya le da dolor o histericia, ya es un caso avanzado, ¿no? Entonces nuestro diagnóstico no es temprano, entonces posibilidades también de pronóstico son bajas, ¿no? Son bajas. Siguiente. Acá ven también cáncer, una imagen un poco densa, un poco heterogénea, ubicada en la región de la cabeza del páncreas, ¿no? Esto visto con tomografía. La siguiente. Bien. Vamos a hablar un poco sobre el vaso. El vaso en realidad, como saben, no pertenece al tubo digestivo, ¿ok? Pero por sus funciones anatómicas es importante evaluarlo, ¿no? Está cerca de la cola del páncreas, está muy cerca al estómago, está cerca al ángulo esplénico del colon, o sea, tiene bastante relación anatómicamente hablando con el tubo digestivo. Sin embargo, no forma parte del tubo digestivo o del aparato digestivo en todo caso, ¿no? La siguiente. Es un órgano linfático, como bien sabemos, no pertenece al aparato digestivo, más tiene importancia en patologías de tipo linfáticas, digamos, o linfoideas, ¿no? La siguiente. Está situado en el lado izquierdo del abdomen, debajo del diafragma. Está ubicado por detrás del estómago, está por encima del riñón y cercano a el ángulo esplénico del colon. Esa es su ubicación anatómica. La siguiente. Normalmente tenemos un vaso, ¿ok? Pero no es infrecuente encontrar vasos accesorios, ¿no? En un vaso principal y hay pequeños imágenes de vasos adyacentes, ¿no? Son vasos supernumerarios. La siguiente. Estas son las dimensiones a grosso modo de un vaso, dicen 12 por 8 por 4. En realidad en nuestro medio, a veces que he hecho ecografía y visto, analizado el vaso, rara vez en personas normales el vaso llega a los 2 centímetros, ¿no? Generalmente está en 9, tal vez 10 centímetros, ¿no? En la literatura ponen 2 centímetros, todo también depende de la constitución del paciente. Pacientes que son altos, digamos, pueden tener también un vaso más prominente, ¿no? Pero en nuestro medio generalmente está entre los 8 o 9 centímetros de longitud. La siguiente. ¿Qué es lo que puede pasar con el vaso? Lo más común es que crezca, aumente de volumen o tamaño. Y eso se llama esplenomegalia. ¿Ok? Entonces la ecografía es un método excelente para definir el vaso, ubicarlo y ver su tamaño. Entonces acá han graduado la esplenomegalia de acuerdo al tamaño del vaso en leve, moderada o severa o masiva, ¿no? Entonces leve cuando está entre 13 a 15 centímetros, moderada cuando llega a los 18 y si está por encima de 18 centímetros ya hablamos de un vaso de crecimiento masivo, ¿no? Sin embargo, el tamaño del vaso no es útil para el diagnóstico diferencial. Simplemente nos dice que es un vaso grande, nada más. Habitualmente el vaso es homogéneo y bien parecido al hígado. Tiene la misma textura y densidad en ecografía como en tomografía. No tiene generalmente lesiones nodulares focales. Es totalmente homogéneo. La siguiente.
Bien, causas de esplenomegalia son múltiples, ¿no? Tenemos patologías hematológicas, cualquier proceso que compromete los glóbulos rojos o la hemoglobina en todo caso, puede producir esplenomegalia. ¿Ok? Algunas enfermedades reumatológicas también pueden dar esplenomegalia. Por ejemplo, la artritis reumatoidea, el lupus, la sarcoidosis pueden dar esplenomegalia. Las infecciones también pueden producir crecimiento del vaso. Problemas de tipo congestivo, como la cirrosis hepática o la insuficiencia cardíaca, también pueden dar crecimiento del vaso. Y finalmente, infiltraciones tumorales, sobre todo de origen linfático, pueden dar esplenomegalia. Entonces, pacientes que tienen linfomas, por ejemplo, pueden tener esplenomegalia. La siguiente. Vean, son dos vasos grandes de esplenomegalia. En uno corresponde a un linfoma de Hodgkin. En otro corresponde a una metástasis de un cáncer hepatocelular. En realidad el vaso, acuérdense, es un órgano que es muy poco propenso a ser infiltrado por metástasis, ¿no? O sea, las metástasis esplénicas son muy infrecuentes. La siguiente. Quistes son igual que los quistes que aparecen en el hígado, por ejemplo, ¿no? O sea, pueden ser quistes únicos, múltiples. ¿Cómo se ven con una ecografía? Imágenes negras, anecoicas de bordes definidos. Igual en la tomografía, imágenes hipodensas de bordes definidos que no captan contraste, ¿no? Pueden ser quistes simples o complejos dependiendo de cuál sea su contenido, ¿no? A veces cuando hay sangrado, hay tabicaciones, podemos ver tanto en eco como en tomografía. La siguiente. Bien, acá estamos viendo imágenes de quistes. En las partes superiores, un pequeño quiste anecoico, chiquito a nivel del vaso, ¿no? Igual que los quistes que hemos visto en hígado, similar. Y podemos tener también pseudoquistes o quistes complejos. Ya no son imágenes negras o anecoicas homogéneas, sino a veces tienen tabiques o zonas irregulares en su interior, ¿no? Es un quiste complicado, digamos. La siguiente. El quiste atídico, acuérdense, más frecuente en el hígado y en el pulmón, son los lugares más frecuentes. Pero puede haber en cualquier otro órgano, ¿no? Y uno de ellos puede ser el vaso. Como es quiste, se va a ver anecoico, y habitualmente se ven las vesículas en su interior, o sea, como pequeñas imágenes quísticas dentro de un gran quiste, ¿no? Esta es la imagen típica de un quiste atídico, en este caso, dentro del vaso. La siguiente. Abscesos hepáticos raros, cuando se ven, generalmente son productos de pacientes que tienen sepsis o que han recibido un traumatismo esplénico y que luego se ha infectado, ¿no? La imagen es variable, parecida a los abscesos que veíamos en el hígado, no es nada definido, pero si vemos aire en su interior, y ahí sí tenemos más chances de pensar que se trata de un absceso. La siguiente. Nódulos en el vaso son raros, la mayor parte de las esplenomegalías son homogéneas. En algunos casos pueden tener nódulos, ¿no? Siendo raros, hay pequeños nódulos, micronódulos, hoy nódulos un poco más grandes que van de 1 a 3 centímetros, habitualmente son múltiples. ¿En qué caso podemos ver eso? Por ejemplo, podemos ver en las micosis, histoplasmosis, digamos, que compromete el vaso, o tuberculosis, o neoplasia como el linfoma, ¿no? La siguiente. Entonces ahí vean lesiones nodulares en el vaso, en este caso metástasis. Ya les comenté, las metástasis a nivel del vaso son muy, muy raras,
No es como en el hígado, ¿no? Son muy raras. La siguiente. Lesiones sólidas en el vaso, únicas. Pensar siempre en procesos linfoproliferativos, o sea, en linfomas, ¿no? Creo que es una buena posibilidad. Como un órgano linfático, los linfomas pueden asentarse en el vaso. La siguiente. Vean acá un vaso grande, pero lleno de pequeños nódulos, ¿no? Múltiples que están ocupando todo su parénquima, ¿no? La siguiente. Neoplasias primarias del vaso, pensar siempre en linfoproliferativos, o sea, en linfoma, ¿no? La siguiente. Acá ven, por ejemplo, un angiosarcoma, ven múltiples lesiones nodulares en el vaso, ¿no? Claro, las imágenes no es que diga que es angiosarcoma, ¿no? Esto puede ser tranquilamente una histoplasmosis, una tuberculosis, por decir, ¿no? La imagen es muy similar. La siguiente. Las metástasis son muy raras dentro del vaso, ¿no? Y pueden ser pues, hipoecoicas o pueden ser ecogénicas, generalmente son múltiples. Y ven ustedes que puede ser por cáncer de pulmón, de mama, ovario, estómago, bueno. Muchos cánceres pueden en algún momento dar metástasis a nivel del vaso. Sin embargo, acuérdense, son lesiones muy raras, no se ve con frecuencia. La siguiente. Acá tenemos una metástasis, por ejemplo, de un cáncer de ovario que está comprometiendo el vaso, ¿no? Es un nódulo grande, ¿no? Heterogéneo a nivel del vaso, ¿no? Entonces, si tenemos el antecedente de un cáncer de ovario y vemos esto en la evolución de la paciente, podemos pensar, por lógica, que sea una metástasis del cáncer ovárico. La siguiente. Lesiones benignas, igual que en el hígado, la más frecuente es el hemangioma. Y tiene también la misma imagen que se ve en el hígado. La siguiente. Que vean un nódulo ecogénico en el vaso, similar a lo que se ve en el hígado, ¿no? Y es un hemangioma, tumor benigno. La siguiente. Bien, esta es una patología que vemos con frecuencia en nuestro medio por la altura y la hipoxia, lo que se llama el infarto esplénico. ¿Ok? Entonces, este infarto esplénico es por trombosis de la vena esplénica en un segmento del vaso y que produce una imagen focal con alteración de la textura del vaso, ¿no? Y que puede parecer una masa, un tumor, y en realidad es un infarto esplénico. Esto sí es frecuente que vean en nuestro medio. Y frecuentemente son pacientes que tienen a veces problemas hematológicos de fondo, que los ignoran o que no les da mucha clínica, ¿no? Pero cuando llegan a la altura se producen los infartos, ¿no? Pues, con frecuencia van a ver ustedes en pacientes, en turistas, por ejemplo, generalmente de raza negra, y que hacen llegando al Cusco cuadros de infarto esplénico, ¿no? La siguiente. Y vean cómo se ve un infarto esplénico, es una lesión hipoecoica, irregular, mal delimitada, ¿no? Que puede uno tranquilamente pensar de que se trata de un tumor, de un nódulo, de una masa en el vaso, ¿no? Y en realidad es un infarto. La siguiente. Es la misma imagen, pero de un paciente a quien se le ha hecho una tomografía, ¿no? Ven el vaso y la zona del infarto, donde se supone no hay sangre que llegue, se ve, no realza, no capta contraste, al contrario se ve negra, ¿no? Hipodensa. La siguiente.
Igual acá tienen otra imagen ovalada, anecoica, irregular, que corresponde a un infarto esplénico. La siguiente. Esta enfermedad, acuérdense de la enfermedad del sickle cell, de las células falciformes, tienen diversos grados de penetración y presentación en los pacientes. Generalmente no tienen problemas cuando están en mediano, pero cuando sufren a la altura, hacen un cuadro de infarto esplénico, ¿no? Eso hay que tener siempre en cuenta. La siguiente. Finalmente, acuérdense de los órganos intraabdominales sólidos, el vaso es el órgano que con más frecuencia puede dañarse, ¿no? Entonces, cuando tenemos un traumatismo abdominal cerrado y hay riesgo de ruptura, tenemos o el hígado o el vaso, y de los dos el vaso es el más frágil. Podemos tener contusiones hepáticas hasta extremos en el cual el vaso explota, ¿no? Esto se llama estallamiento esplénico, se rompe totalmente con hemoperitoneo, ¿no? Entonces, en función de eso se va a poder ver el grado de lesión o de compromiso del vaso, ¿no? Habitualmente el trauma esplénico pues es una emergencia y que tiene que ser resuelto quirúrgicamente. La siguiente. La ecografía es muy buena para poder diagnosticar un trauma esplénico porque vamos a ver el vaso, vamos a ver su textura y su integridad, ¿no? Y también vamos a ver si es que hay líquido fuera del vaso. Si hay líquido de un paciente traumatizado, lo más probable es que sea hemoperitoneo, ¿no? Y sea la causa de eso. ¿El vaso puede romperse por traumatismo abdominal? Sí, es cierto, es una buena posibilidad, pero a veces también se rompe con traumas pequeños, ¿no? Una tos intensa, por ejemplo, puede producir una ruptura esplénica. Y realmente uno dice que una tos es raro que sea tan fuerte como produzca una ruptura esplénica, pero está descrito, ¿no? La siguiente. La siguiente. Vean, es un hematoma subcapsular, es un hematoma que está contenido dentro de la cápsula del vaso, ¿no? Y se puede ver tanto en eco como en tomo, ¿no? Se van a ver las imágenes. La siguiente. En un hematoma periesplénico. Mejor se ve en el estudio coronal, vean el vaso, y hay una lesión o una imagen en todo caso irregular, hipodensa, ¿no? ¿Qué corresponde a un hematoma? Muchas veces los hematomas cuando son localizados y no han roto la cápsula, pues pueden ser solamente controlados clínicamente, ¿no? Y porque se van a ir reabsorbiendo, ¿no? Pero muchas veces, pues como digo, se puede complicar más, romper la cápsula y se convierte en hemoperitoneo, ¿no? Entonces ya la conducta va a ser más agresiva. La siguiente. Doctor, eso es todo. Ok. ¿Alguna pregunta, muchachos, sobre lo que hemos conversado? Doctor, disculpe, yo tengo una consulta. En el caso de un estudio dinámico en la cual mencionó, o sea, de que veíamos por fases, mencionó que lo utilizábamos para un carcinoma hepatocelular. ¿Y en qué otros casos más se podría usar este tipo de estudio? Bueno, uno de los seminarios que se supone podamos hacer, no sé si los hagamos, es la caracterización de lesiones nodulares a nivel hepático, ¿no? Entonces, cuando uno revisa, cuando tenemos frente a un nódulo hepático, tenemos que ver qué cosa es ese nódulo, ¿no? Nódulos sólidos me refiero, ¿no? Entonces, cuando queremos caracterizar un nódulo, usamos una forma de hacer las tomografías dinámicas, ¿no? Por ejemplo, para citar nada más, el hemangioma, que es un tumor benigno más frecuente en el hígado, vascularmente tiene un comportamiento interesante porque se llena, o sea, se realza recién en una fase bien tardía, o sea, la fase arterial, la fase portal, la tumoración casi no capta contraste, en cambio, en una fase de los 2 o 3 minutos de equilibrio, recién periféricamente comienza a captar el contraste, ¿no? Ese comportamiento visto en tomografía dinámicamente nos hace el diagnóstico de hemangioma, ¿no? No necesitamos hacer más, ¿no?
es un hemangioma desde el punto de vista vascular, ¿no? O sea, así como uno puede reconocer que un nódulo es muy probable que sea un hepatocarcinoma, también es útil en otras patologías, ¿no? Está bien, doctor, gracias. Listo, Lea. No sabemos cómo va lo de la universidad, ¿no? Por el momento, doctor, la universidad permanece cerrada. Estamos como nosotros, con un futuro incierto. Sí, doctor. Bueno, entonces nos veremos el viernes seguiremos con la clase y veremos a ver qué pasa otra vez, de repente mejora o cambia algo en la universidad, ¿no? Está bien, No, doctor. seguiremos haciendo las clases online para no perder, ¿no? Y lo del examen ya veremos en qué momento lo tomamos. Está bien, doctor. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Ok, cualquier cosa nos comunicamos. Gracias. Ya, gracias, doctor.